Buenas noches, bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. El estrés financiero, la situación económica puede afectarlo más de lo que usted se imagina. ¿Cómo identificarlo y si lo está padeciendo y cómo evitarlo? En minutos, un experto nos entrega las recomendaciones. Las proyecciones de FEDesarrollo. El Centro de Investigaciones Económicas entregó su encuesta de opinión financiera de mayo, realizada en colaboración con la Bolsa de Valores de Colombia. Víctor Grosso nos amplía. Estrategias para incentivar las ventas. Los comercios están ofreciendo opciones de pago para sus clientes. Entre esas, separar productos y pagarlos a cuotas. Les contamos cuáles son las opciones más convenientes para su bolsillo. Comenzamos esta misión de Signo Pesos hablando del estrés financiero y cómo la situación económica afecta la salud de las personas, incluso generando ansiedad. Para abordar este tema nos conectamos con Nicolás Quintero. Él es director general de Autonomistas, plataforma especializada en finanzas personales. Buenas noches y bienvenido, Nicolás. Hola Luisa, y muchas gracias por la invitación y un saludo a toda tu audiencia. Nicolás, empecemos. ¿Qué es el estrés financiero? Bueno, Luisa, el estrés financiero es un tipo de estrés que se produce en consecuencia a los problemas que tenemos económicos, que nos generan ansiedad y producen la sensación de ser vulnerables o una sensación de escasez. Nos pasa a muchos, realmente la mayoría de personas hoy en día vivimos algún tipo de estrés financiero, pues es la causa número uno en nuestra región de estrés y es incluso la segunda causa de divorcios en toda nuestra región. ¿Cómo identifico yo que estoy viviendo estrés financiero? Pues mira, yo pensaría que pueden haber 6 causas, Luisa. La primera es la sensación o la realidad de que el dinero no está alcanzando todos los meses. La segunda es tener deudas que nos hacen vivir por encima de nuestras posibilidades y que se vuelven un ciclo vicioso. La tercera es no tener claridad en cómo afrontar el futuro a corto o a mediano o a largo plazo, que no tengamos la realidad de cómo podemos trabajarlo. Tener malos hábitos y saber que los tenemos gestionando nuestro dinero en el mes a mes. Definitivamente, por ejemplo, los problemas que tenemos con nuestras parejas, el tener diferencias en la forma como nos abordamos al dinero y ver casi lejano o imposible la posibilidad de poder pensionarnos y que esta nos mantenga nuestro estilo de vida. Pensaría que son esas 6 causas. Usted habla pues de cómo identificar, pero ¿cuáles son las principales razones para que una persona diga como estoy haciendo de pronto algo mal y por eso se me está causando o estoy viviendo ese estrés financiero? Pues mira, yo creería que de las causas que te digo, lo que termina ocurriendo es que las personas viven con ansiedad en el trabajo, sienten que la mitad del tiempo pueden estar pensando en cómo solucionar sus problemas de dinero y la otra parte en el trabajo no son necesariamente productivos, por ejemplo, o todo el tiempo están intentando buscar más dinero, por ejemplo, intentando cambiarse de un empleo a otro, intentando solventar sus problemas de dinero, pero que en realidad lo que está ocurriendo es que no tienen la parte de sus finanzas organizada en la base, lo cual va a repetir que las personas sigan con esos mismos hábitos de comportamiento. Pensaría que es más como por ese tipo y como te digo, sobre todo en las relaciones con pareja, cuando uno comienza a ver que en su casa o en su hogar la relación se ve deteriorada simplemente porque lo que se habla todo el tiempo es de dinero y cómo no estamos alcanzando. Y ahora, ¿cómo evitar y prevenir estar en estrés financiero, Nicolás? Pues mira, yo pensaría Laura, que lo principal, creería que la regla de oro, aunque parezca muy obvio, es que uno tiene que vivir por debajo de sus posibilidades. Hoy, créeme, más de una persona, dado porque accede a algún tipo de crédito, hace que literalmente que sus gastos del mes a mes sean mayor a sus ingresos. Esa es la regla número 1, o sea, uno tiene que vivir por debajo de lo que le entra. Lo segundo que le diría a la gente es que, por ejemplo, si hoy en día tienen algún tipo de deudas de tipos de consumo, siempre va a ser mejor negocio salir de deudas. Creo que no hay ahorros que den los rendimientos que uno necesita de lo que hoy en día cobran los bancos por las deudas de consumo. La tercera, para mí, quizás la más importante, es pagarse primero. La mayoría de personas hoy en día ahorra y destina un porcentaje de su ingreso si solamente queda al final después de los gastos. Yo creo que uno tiene que cambiar la ecuación. Uno tiene que primero ahorrar y darse un poco para su bienestar y después sí vivir en el día a día. Esto parece obvio, pero creo que es importante que uno se diagnostique.
De alguna forma uno tiene que planificar y entender hoy en día cuál es el punto en el cual se encuentran sus finanzas con respecto a los gastos del día a día, con respecto a sus deudas, si hoy en día uno está ahorrando, y finalmente crear un plan y apegarse a él para poder lograrlo. Creo que uno también debería poder simplificar mucho la forma en la que hoy en día gasta. Yo creo que el orden en cómo uno hoy en día gasta importa mucho. Uno debería, como te decía, ahorrar primero, después dedicar un porcentaje de dinero para su propio bienestar, después los gastos de vida y finalmente las deudas, y no al revés. Y la que por lo menos nosotros le decimos a todos nuestros clientes, ponerse en acción. Porque uno puede saber que necesita hacer el trabajo, pero lo más importante es accionar, lo más importante es salir de las deudas, lo más importante es bajar los gastos, vivir por debajo de sus posibilidades y genuinamente actuar todos los meses. Yo creo que esa es la forma en la que uno puede mitigar el estrés que tiene por sus finanzas personales. Para recapitular, ese primer paso que podemos hacer para organizar nuestras finanzas es saber, bueno, cuántos son mis ingresos y en qué los estoy gastando, y es buen ejercicio anotarlos, crear un Excel. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo dar ese primer paso? Pues mira, yo creo que eso va a depender mucho de la personalidad de la persona. A mí personalmente me gusta más vivir sobre porcentajes. Yo creo que uno debería una vez al año y quizás una vez arrancando el mes, uno saber que le van a ingresar un dinero y dividirlo previamente para los gastos que va a hacer. Y no necesariamente estar llevando un Excel de todos los gastos que uno tiene. Yo creo que eso incluso en algunos casos genera más estrés. Los mal llamados gastos hormiga, yo creo que uno puede mitigarlos haciendo una planeación justa a principio de mes y revisándolo al final de mes, por ejemplo, y viviendo en porcentajes. Creería que es una mejor forma de hacerlo. Y si yo identifico que estoy viviendo estrés financiero, que me está quitando mi salud mental, mi tranquilidad, que me acuesto pensando en lo que debo y me levanto pensando en lo que debo, ¿a quién puedo acudir? ¿A qué puertas puedo tocar para buscar soluciones? Pues mira, yo creo que en el sistema financiero, evidentemente, con quien uno hoy en día tenga algún tipo de relación, es un primer lugar que uno puede tocar la puerta. O en algunos otros casos, pues existen compañías como nosotros, como autonomistas, que ayudamos a las personas a diagnosticar sus finanzas, que creo que, como te decía, es la parte más importante, y a crear un plan. ¿Sabes? El problema es cuando uno no tiene un plan y no sabe lo que tiene que hacer. La mayoría de los seres humanos no hemos tenido educación financiera en el colegio, no la tuvimos en la universidad, llegamos a la vida un poco como con la información que tenemos. Entonces creo que el poder tener guía, en nuestro caso en autonomistas, es un gran lugar para poder tener un lugar para poder ayudarse. Nicolás, ¿y qué pasa si tengo deudas muy grandes y creo que definitivamente es imposible porque, no sé, circunstancias, la persona se quedó sin empleo o no le alcanza para pagar la cuota? ¿Qué hacer si son esas deudas muy grandes y definitivamente pues cree que no hay solución? Pues mira, yo creo que lo primero es que uno siempre debe intentar pagar los mínimos de las deudas que tiene. Ahora, si se sale de control, yo creo que hoy en día uno, en la entidad en donde hoy en día tenga sus deudas, tiene la posibilidad de aproximarse y llegar a acuerdos de pago. Creo que eso es una herramienta que hoy en día pocas personas utilizan cuando se ven en estas circunstancias. Y cuando eso no ocurre, digamos que una de las recomendaciones que yo le doy mucho a las personas es intentar abonar siempre al capital de las deudas que hoy en día tienen para poder reducir el tiempo que se van a demorar en pagarlas y pagar menos intereses. Pero para el caso puntual que es de las deudas desbordadas, yo creo que las entidades financieras hoy en día tienen protocolos para poder ayudar a las personas que tienen este tipo de situaciones y darles alguna solución puntual. Nicolás, y ya para finalizar ese mensaje, de pronto para la persona que nos está viendo, que esté preocupada, angustiada, que le esté quitando su tranquilidad el tema financiero, ¿qué le dice usted desde su experiencia? Pues mira, yo voy a repetirte y te diría, yo creo que uno tiene que entender el punto de entrada donde uno está hoy en día, diagnosticar cómo están sus finanzas, crear un plan para eventualmente poder vivir con mayor tranquilidad en el futuro. Yo creo que eso es lo que más importa a la gente, que uno compre esa tranquilidad de poder saber que el mes siguiente o los 6 meses siguientes el dinero llega a la casa de alguna forma y uno no está en peligro, y atarse a ese plan y ejecutar. Yo creo que la palabra principal es ponerse en acción. Nicolás, muchas gracias por acompañarnos esta noche en Signo Pesos. Muchísimas gracias, Laura, y los invito como todos a que conozcan Autonomistas. Pueden visitarnos en autonomistas.co o en nuestras redes sociales como @autonomistas. Brindamos un montón de contenido que les puede servir mucho para poder reducir el estrés financiero.
Y así hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos, espere las opciones de pago que están implementando los comercios para mejorar las ventas y el dato de los municipios de Colombia más visitados por los turistas extranjeros. Ya nos vemos. Gracias por continuar con nosotros y a esta hora llega Víctor Grosso, quien nos trae noticias sobre las proyecciones económicas de Fedesarrollo. ¿Cómo pinta ese panorama, Víctor? Luisa, buenas noches televidentes. Más que proyecciones económicas de Fedesarrollo, es una encuesta de opinión financiera, es decir, la hace Fedesarrollo conjuntamente con la Bolsa de Valores de Colombia a diferentes analistas del mercado y es interesante ver cómo se van moviendo las proyecciones económicas. Hay muchas estimaciones que fueron consultadas a los expertos, pero vamos a destacar algunas de las variables más importantes, pequeños movimientos, pero sí hay cambios en las perspectivas de los analistas. Recordemos, Luisa, que la semana pasada tuvimos un dato sobre el crecimiento que tuvo la economía en el primer trimestre de este año, apenas 0,7%. Y en esta encuesta, los analistas están elevando su proyección desde 1,3 hasta 1,4% para todo este año 2024. ¿Qué quiere decir eso? Que esperan los analistas que la economía poco a poco se vaya acelerando y que en los próximos trimestres tengamos mejores datos frente al observado ya en el primer periodo, enero-marzo de 2024. Entonces, el mercado está esperando 1,4% de crecimiento económico, crecimiento positivo para este año. Bueno, otra proyección muy importante que tiene que ver con el costo de vida, la inflación. Recordemos que el año pasado tuvimos un pico inflacionario por encima del 13% y la inflación viene corrigiendo. En este momento el último dato está un poquitico por encima del 7% y para el cierre de este año los analistas esperan un crecimiento anual en el costo de vida del 5,60%. Elevan un poquitico su estimación desde el 5,51% que esperaban hace un mes, pero de todas formas significa que la inflación seguiría corrigiendo en nuestro país, seguiría bajando esa variación en el índice de precios al consumidor frente al dato actual. Otro tema relevante, como la inflación se va a seguir moderando en Colombia, los analistas creen que el Banco de la República va a tener nuevos espacios para disminuir sus tasas de interés. Hoy la tasa de interés de referencia que fija el Banco Central colombiano se encuentra en el 11,75%, esto luego de 4 recortes consecutivos. Y los analistas esperan que en las próximas reuniones el Banco colombiano siga bajando su tasa de interés hasta cerrar este año en el 8,50%. Si eso llega a ocurrir, pues significaría un impulso, oxígeno que llegaría desde la tasa de política monetaria para el crecimiento y la reactivación de la economía. Víctor, ahí quiero preguntarle sobre las tasas de interés. ¿Ese dato comparado con otros países todavía estaríamos por encima? Claro, pues en la región tenemos tasas de interés en algunos países por debajo del 5, 6, 7%. Cuando uno mira a Estados Unidos, la tasa de interés está cercana al 5%, en Europa también está en esos niveles. Entonces seguiríamos teniendo todavía una inflación, una tasa de política, digamos, nominal alta frente a otros países. Lo que pasa es que para mirar la tasa de referencia real, pues tocaría restarle el dato de inflación y por eso, pues muchos analistas, inclusive el gobierno nacional, dicen, no, hay una gran diferencia entre la inflación y la tasa de interés, por eso el Banco de la República debería acelerar la reducción en su tasa de política monetaria para que esa tasa de interés esté un poquitico más cercana a el dato nominal de la inflación. Y bueno, la gente nos pregunta mucho por el dólar y Fedesarrollo también consulta a los analistas del mercado. Creen que en diciembre podríamos tener un dólar cercano a los 4.000 pesos. Esta es una proyección, esto no significa que se vaya a cumplir, es muy difícil que se cumpla, pero eso es lo que esperan hoy los analistas que saben predecir el dólar. 4.000 pesos frente a un dólar que hoy está más o menos en 3.822 pesos y estas son algunas de las proyecciones más importantes. Bueno, Víctor, muchas gracias. Muchas gracias a usted. En la movida empresarial, la marca colombiana Juan Valdez expandirá su portafolio de productos hacia Estados Unidos gracias a un acuerdo que firmó con Green Coffee Company Holdings, mayor productor de café en Colombia, para realizar la distribución de los productos nacionales en supermercados de Estados Unidos y Canadá. De esta forma, seguir posicionándose en el mercado mundial. Ante la caída de las ventas en todo el país, los comercios están implementando estrategias para incentivar a los colombianos para que compren sus productos, como separarlos y pagarlos a cuotas. Hacen parte de esas opciones. Les contamos cuál podría ser esa alternativa más conveniente para el bolsillo.
No tener dinero para comprar un electrodoméstico, una chaqueta o un par de zapatos ya no es problema. El comercio está brindando alternativas de pago para asegurar las ventas. Pues podemos mensual ir pagando cada cosa. Una opción es el plan Separe. El cliente viene, ve el producto y hace el plan Separe con un abono de un 10% del costo del producto. ¿Cuál es el beneficio? Que el cliente de manera semanal o quincenal puede ir abonando hasta culminar el pago de la totalidad del producto. ¿Y qué tan conveniente es? Con eso asegure como el producto o servicio que uno requiere, va haciendo los pagos mes a mes y en el momento de que uno ya pagó todo, recibe el producto y servicio. Es bueno porque no es realmente crédito, es como hacer un ahorro programado. Otra opción son los créditos que ofrecen algunos negocios con ayuda de plataformas digitales. Da la opción de que usted pueda hacer los pagos mensuales o quincenales, ya depende cómo el cliente quiera pagar. Si este crédito mensual usted lo difiere a una cuota y pues eso tiene la ventaja de que si usted paga 5 días antes no te cobra intereses. Los expertos recomiendan que consulte bien las condiciones. Con estos medios de comercio que uno, digamos, hace un acuerdo de pago directo, hay que ver qué tasa me ofrecen. Importante tratar de no prolongar mucho porque a medida que pasan los meses aumenta lo que se va a pagar en interés. Fenalco resalta que estas opciones toman fuerza. Estamos trabajando en una alternativa muy importante para democratizar estas posibilidades de créditos directos en los puntos de venta. Entonces el 95, casi 98% de las tiendas de Plaza Imperial está implementando nuevos sistemas de crédito. Otro principio clave es que mida su presupuesto y no gaste más de sus ingresos porque puede desequilibrar sus finanzas. Y antes de despedirnos, los dejo con este dato: los municipios colombianos más visitados por los turistas extranjeros: Leticia, Roldanillo y Salento. La mayoría de esos viajeros fueron españoles, peruanos, estadounidenses, franceses, entre otros. Y así terminamos por hoy. Los esperamos mañana con una nueva emisión y toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Buenas noches.